código de César. César es la denominación de un episodio evangélico y un tema artístico relativamente frecuente en el arte cristiano. Se narra en los evangelios canónicos de Lucas 20, 20-26, Marcos 12, 13 a 17 y Mateo 22, 15 al 22 y en los apócrifos de Tomás, y el llamado Egerton 3, 1 y 6. La moneda de César de Antonio Arias, 1646. Tras su entrada en Jerusalén, durante sus debates con los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, Jesucristo eludió la trampa dialéctica que le habían tendido algunos de los fariseos y de los herodianos, al preguntarle si era lícito para los judíos pagar el tributo a las autoridades romanas. Mediante este recurso, hizo que le trajeran una moneda en la que servían para pagar el tributo, el denario del tributo, y preguntó a su vez quién era representado en la efigie de la moneda. A respondérsele que se trataba de César, Jesucristo replicó: da pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Esta y otras frases de Cristo en los Evangelios, como mi reino no es de este mundo, han sido ampliamente citadas para ilustrar la posición del cristianismo ante la relación entre el poder temporal y el poder espiritual, o la del cristiano ante el poder político. En el contexto de la ocupación romana de Judea,
puesto que si Jesús hubiera respondido claramente que no era legítimo pagar el tributo, habría sido posible denunciarle ante las autoridades civiles, mientras que si hubiera respondido claramente que sí era legítimo, habría quedado deslegitimado desde el punto de vista de la ortodoxia judía. Jesucristo consideró esta pregunta como una tentación. Sus adversarios, a los que calificó de hipócritas, quedaron maravillados y callaron o se fueron. Los recaudadores de tributos publicanos aparecen en varios pasajes evangélicos. Eran el oficio del apóstol Mateo, también llamado Levi, al que se le atribuye el llamado evangelio de Mateo y el de Zaqueo, que asiste a la entrada de Jesús en Jericó. Un tema evangélico es que trata Masacio en su capilla Bacasi el pago de tributo en 1425, y que se refiere al cobro del impuesto debido al templo, que Cristo acepta cumplir, pero de forma milagrosa, ordenando a Pedro que saque un pez del agua en cuya boca encuentra una moneda, la moneda en la boca del pez. La escena se desarrolla en Cafarnaúm. Al César lo que es de César, dicen muchos con frecuencia como una manera de expresar cierta necesidad de equilibrio respecto a un tema en específico. Sin embargo, muchos no saben que esta popular expresión surgió por primera vez de la boca de Jesús, en una situación bastante controversial en la que él y los fariseos debatían las obligaciones civiles de su pueblo, los judíos, ante los romanos. Según las Sagradas Escrituras, esa respuesta de Jesús provocó en gran admiración y respeto. Tan impresionados quedaron sus contendedores que desintieron de intentar probarlo con cuestiones de palabras y argumentos por un tiempo. Es un acontecimiento que encontramos relatado en 3 de los 4 evangelios. La discusión sobre si se debe o no pagar impuestos al Estado romano era algo coyuntural para aquel entonces, algo que bien pudiera ser de poca relevancia en nuestra época, pero en aquel momento implicaba que Jesús y sus seguidores se ubicaran en uno de 2 bandos diametralmente opuestos. El denario del tributo. La moneda es identificada en los evangelios canónicos como un denario. Se trata de una moneda de plata que podría corresponder por la época al reinado de Tiberio. Las acuñadas con la efigie de ese emperador, algunas con una figura de femenina en el reverso, identificable como Livia, madre del emperador, en figura de paz, divinización de la paz, constituyen piezas numismáticas y muy codiciadas por los coleccionistas, que las denominan la moneda del tributo, en inglés tributo penny. Denario de Tiberio, con una figura femenina descendente en el reverso de la
se ha indicado que en el Judea de la época de Jesucristo eran más comunes las tetradracmas antioquema, con la que la efigie del Tiberio en el verso y de Augusto en el reverso, o bien denario de Augusto con Cayo César y Lucio César en el reverso. Otras posibles monedas serían las que contenían efigie de Julio César, Marco Antonio y Germánico. Iconografía: en el Evangelio de Tomás se dice que la moneda era de oro. La controversia, según las escrituras, comienza así. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderlo en algunas palabras. Y se le enviaron sus discípulos junto con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y no te cuidas de nadie, porque no miras a la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Está permitido dar tributo a César o no? Cita Mateo 22, del 15 al 17 en la Biblia. El principal aspecto a considerar para entender el impacto de estas palabras de Jesús en sus audiencias es comprender que Jesús era judío, y todos los judíos, así como sus ciudades, lugares sagrados y sitios fortificados, permanecían bajo el dominio del Imperio Romano, quienes, como gesto de buena voluntad, les habían permitido conservar sus costumbres, religión y buena parte de sus leyes y sistemas de gobierno. Los judíos tenían todo un sistema legislativo y religioso muy complejo que intentar abolir por parte de los romanos provocaría una gran guerra innecesaria. Por tanto, la dominación cultural y religiosa no era una prioridad para Roma como lo era la dominación económica. Así que aunque había todo un tipo de desencuentro entre los judíos y romanos, mientras estos primeros pagarán tributos en moneda romana, a los segundos todo estaba bien. El mundo espiritual es algo totalmente diferente al mundo material, y Satanás efectivamente existe en este mundo, el cual es muy superior al nuestro. La Biblia, que es la palabra de Dios, de Israel, Yahvé o Jehová, nos da explicaciones claras sobre Satanás, demonio, Belcebú y otros nombres con los que invocan sus millones de adoradores.
Jesús, el Hijo de Yahvé o Jehová, no tuvo duda alguna que Satanás es el quien gobierna este mundo. Mateo 4, del 8 al 9. Dice el 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. 9, le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Demuestra que, por de pronto, el diablo es el dueño de todo. Porque nada trajimos a este mundo, nada podemos llevarnos. Así que, si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Quien ama el dinero no se sacia. Quien ama las riquezas nunca tiene suficiente. También esto es absurdo. En conclusión, tanto las posesiones materiales, incluyendo así el dinero, este último citado, cada centavo o papel moneda viene siendo como células del cuerpo del ángel que se le asignó todo lo material, como lo es Lucifer con sus variedades de nombres que le han apodado en las diferentes naciones, o la Biblia. El dinero es un medio de uso para que los humanos adquiriéramos lo que necesitamos para el sustento de cada día y nuestras clasificaciones.
realizado por Edwin García Peña. Hasta pronto.